Hoy hablaremos de qué es la diversificación y cómo usarla para combatir riesgos en tus inversiones. Y primero que nada les queríamos recordar que ya tuvimos un podcast y un episodio entero acerca de 5 tipos de riesgos que existen al invertir. Eh, Aparte, también tenemos otros episodios donde hablamos acerca de los riesgos psicológicos, que es como toda otra categoría de riesgos, pero estos son los riesgos más a nivel de resultados y a nivel del mercado que son, eh, que no tienen tanto que ver con cómo nosotros nos comportamos, sino son más riesgos externos, tal vez podríamos diferenciar así. Y hoy vamos a hablar de soluciones, qué hacer, cómo podemos mitigar esos riesgos y la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición es básicamente la diversificación. Eh, entonces, Majo, no sé si nos quieres contar un poco más qué es la diversificación. Sí, entonces, justo como dices tú, Alex, la diversificación es una estrategia de inversión eh, que busca manejar el riesgo y tu exposición a tener demasiados activos en un solo lugar. Entonces, justo hemos conversado esto en los episodios anteriores, como les dice Alex, que hay muchas maneras de ver la concentración. Tú puedes estar concentrado por geografía, por tipo de activos, porque tienes todas tus inversiones en un solo sector, en una economía, en una industria. Y lo que tratamos de hacer justo con diversificación es mitigar el riesgo y poder tener tus activos divididos en muchos diferentes sectores, geografías, etapas, tamaños, etcétera, etcétera, para que cuando haya un lío, digamos que económico, en uno de esos lugares o espacios, no afecte a todo tu portafolio. Entonces, yo creo que ese es como un resumen Sí. general de lo que significa la diversificación al invertir específicamente, No tener todos los huevos en una sola canasta, como dice, básicamente. básicamente. Buenísimo, sí. Entonces, esa es la idea básica. Y ahora, como les decíamos, regresen al episodio anterior si es que quieren ver más detalle de los riesgos. Ahora no los vamos a topar tan a profundidad y lo que vamos a hacer es solo recordarles un poco de qué es el riesgo y después conversar de cómo resuelve la diversificación ese problema, cómo lo mitiga, ¿no? Entonces, vamos por partes, pero el primer riesgo es el riesgo de perder todo tu dinero, o sea, la pérdida total de todas tus inversiones. eh, y cuando hablábamos de esto en el pasado, imagínense que creo que si es que estamos hiperconcentrados es más fácil imaginarse eso, pero digamos que inviertes todo tu dinero en un apartamento o algo así y luego hay un terremoto y se destruye el edificio. Okay. Perdiste todo. Todo lo que tenías, perdiste un carro y te chocan y no tenías seguro y perdiste todo. O como pasó en Ecuador, cuando hubo la crisis bancaria y la gente tenía todos sus ahorros y todos en los bancos y perdió mucho dinero, muchas personas perdieron todos sus ahorros. ¿No? Entonces la pérdida total es eso y es lo más miedoso tal vez. Pero, como ya decías tú, Majo, o sea, la idea aquí es si estás diversificado, es si es que hay el terremoto y es no tener todo en el departamento, es no tener todo en el carro, no tener todo tu dinero en un sistema bancario, en un solo país, ¿no? Entonces, la diversificación lo que hace es, básicamente, te permite, sí, mitiga ese riesgo porque nunca vas a estar con todo tu dinero en un solo lugar, ¿no? Entonces, esa es la forma más clara y tal vez pensando ya a un nivel más abstracto, imagínate si es que tú tienes como un portafolio hiper diversificado, tienes tus inversiones en bolsa, como hemos hablado ya en otros episodios,
y tienes tu dinero invertido en cientos y hasta miles de empresas en todo el mundo y, y existe el riesgo de una pérdida total, sí, pero ese es el escenario en que es el fin del mundo, básicamente. O sea, es que todas las empresas del mundo valgan $0 y que eh, la bolsa en Nueva York colapse y todo, básicamente que todo el mundo, las bolsas de todos los países del mundo colapsen y se vayan a cero. Y en ese caso, creo que ahí ya no importa tanto qué pasó con tu dinero, porque probablemente, Claro, estarías con problemas mucho más grandes en general. sí, Tercera Guerra Mundial o algo así, fin del mundo. Entonces, tienes tanta diversificación que realmente no te deberías preocupar por una pérdida total, porque sería algo casi, casi impensable, ¿no? Como decíamos, Totalmente. fin del mundo. Buenazo. Entonces, ahora sí, el siguiente riesgo. Dale, dale tu maja. Sí, el segundo riesgo del que hablamos es la volatilidad. Entonces, ¿cuánto puede variar el valor de tu portafolio? Porque sabemos que a corto plazo tu portafolio siempre va a estar subiendo y bajando, tus inversiones. No es que son estáticas, no es que crecen en una línea recta, sino simplemente van variando. Lo vimos en los episodios anteriores también y lo hemos tratado dentro del blog. Entonces, cuando tú inviertes de una manera súper concentrada, normalmente esta variación se vuelve más aguda. Hay picos más altos, picos y digamos que bajos mucho más bajos y es más seguida. En cambio, cuando tú tienes un portafolio súper diversificado, ya no vas a ver esta variabilidad, como que se cierra un poquito esa brecha o se cierra bastante esa brecha y ya no puedes ver ni picos tan altos, es decir, tu portafolio no va a ganar un valor súper alto, pero tampoco va a perder tanto, porque en el momento que, como decimos, estás invertidos en varias geografías, mientras que unas bajan, de pronto otras suben. Y entonces como que se compensan. En cambio, como decíamos, si está súper diversificado, nada se compensa y todo se está moviendo todo el tiempo. Buenazo, sí. Entonces, eso es lo que hace, así es como la diversificación te protege de la volatilidad. Buenazo, y sí, solo como una nota aparte, estamos grabando esto en agosto del 2024 y recién hubo un reporte de el nivel de desempleo en Estados Unidos y causó un pánico en la bolsa y todo se fue para abajo. Entonces es muy común que hayan esos pánicos y esas variaciones en el mercado y como decía Imajo, la diversificación un poco baja esa potencia, ¿no? De esos swings. Ok, Mm. siguiente riesgo es tal vez el más importante de todos, que siempre hablamos, y esto es un ancla de realmente el pensamiento detrás del contenido que hacemos y de muchos de nuestros blogs y todo, y este es como una pieza fundamental, y es básicamente la simetría de los retornos. Esto ya nos han escuchado hablarlo muchas veces y creo que es una idea a la que siempre volveremos, pero es que muy, muy, muy pocas acciones son responsables de la mayoría del crecimiento y de los retornos del mercado. Y si uno básicamente se pierde esas pocas empresas que despuntan y generan un montón de retornos y se revalorizan y generan toda esta riqueza, es perderse casi de todos los retornos del mercado. Entonces, ahí es uno de los resultados un poco sorprendentes de esta idea en finanzas personales, porque uno podría pensar que es, ok, entonces hay que elegir las ganadoras y hay que apostarles a esas y todo. Y más bien es al revés. Uno debe estar más diversificado para beneficiarse de esas ganancias sin asumir que uno va a poder identificarlas de antemano, ¿no es cierto? Entonces inviertes en todo y cuando entra esa marea, tú subes y subes con las ganancias de todo el mercado sin que hayas tenido que elegir estos muy, 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 muy poquísimas empresas que son las ganadoras, ¿no? Entonces, eh, ahí vuelvan al blog, pero
la estadística es un poco que solo 86 acciones son responsables de como 16 trillones de dólares en ganancias, ¿no? Entonces, si te perdiste esas 86 empresas, perdiste la mayoría de los retornos en los últimos 90 años, ¿no? Entonces, un poco contraintuitivo, pero esa diversificación básicamente te va a ayudar a capturar esa ola que sube a todos los barcos, como dice. Y justo tiene que ver mucho con el otro riesgo, el último riesgo, que es el de la concentración, que Ujú. significa tener un porcentaje muy alto de todas tus inversiones en una sola clase de activos. Entonces, es lo mismo. En el momento que tú dices, voy a invertir solo, me invento, Apple y Microsoft, porque esas son las ganadoras, las que están creciendo. Si esas no crecen o no crecen a lo que tú pensabas, ya nada. O si decides voy a invertir todo en Bitcoin, pues nada, estás invirtiendo solo en Bitcoin y dada la simetría, Ujú. como dice Alex, es muy probable que no escojas a los ganadores de manera correcta y porque tienes un número súper reducido de donde están concentradas tus inversiones, te pierdes de la posibilidad de lo que haya en el resto del mundo de inversiones. Es lo mismo que hablábamos de poner todo en un apartamento o poner todo en una sola geografía. En el momento que tú concentras tus inversiones, estás poniéndote en un riesgo muy alto y justamente la diversificación hace lo opuesto. Es poner tus huevos en muchas canastas diferentes para que no sufras pérdidas y puedas, como dice Alex, estar en la ola que sube todos los barcos. Buenazo, buenazo. Entonces ahí lo tienen. Esos son los riesgos que puedes mitigar a través de la diversificación. Y tal vez solo para cerrar, podemos hablar un poco de qué no puedes manejar con la diversificación. Y creo que hay algunos puntos que hablábamos con Majo antes de empezar a Sí, grabar. sí. La Pero, diversificación, o sea, se habla mucho de esto en, digamos que en el mundo de inversión y de finanzas personales, que la diversificación es como lo máximo a lo que tienes que aspirar, lo que quieres, que tienes que tratar de hacer con tus inversiones. Y es verdad, o sea, es una herramienta muy buena para no estar expuesto a todos estos riesgos, pero tampoco es lo que te va digamos que a quitar absolutamente todos los riesgos y hacer que tus finanzas crezcan por siempre y por siempre, porque hay algunos riesgos que no se manejan y no se pueden, digamos que, mitigar con diversificación. sí, y a ver, solo, o sea, suena de lo que hemos dicho es que esto es la solución perfecta, ¿no? Y aún si usas diversificación, o sea, no quiere decir que vas a ser millonario. Eso vale decirlo de entrada. No porque inviertes de forma diversificada vas a estar generando rentabilidad de 50% al mes o algo así. Solo es cómo puedes atenuar estos otros riesgos que te pueden causar pérdidas a la larga, ¿no? Pero no es que por esto tú vas a generar una riqueza desmesurada y esa es la forma y, o sea, es una forma de manejar las cosas y por más que conduzcas bien, no quiere decir que el camino no sea largo, ¿no? Pero estás manejando bien, con señales, con cinturón, ¿ok? Sabes a dónde vas, pero igual el camino sigue siendo igual de largo, ¿no? Entonces, eh, eso por ahí. Y de ahí, Majo, tú mencionabas un poco los riesgos psicológicos y Sí, creo que vale la pena topar ese punto también. sí, creo que es súper importante y lo hemos mencionado y lo voy a volver a mencionar. Gran parte del trabajo de invertir no es invertir como tal. Como ya han visto y se han visto en nuestros videos, invertir es relativamente fácil. Es apartar dinero, ahorrar, invertirlo. Abrir una cuenta e invertirlo. No, no es complejo. Lo complejo en realidad es las acciones que nosotros como humanos tomamos basadas en el miedo, en la emoción, y eso no lo podemos convertir con diversificación. O sea, el hecho de que yo quiera sacar y vender todas mis acciones cuando el mercado está cayendo porque me da miedo perder más, no lo puedo convertir con inflación, con diversificación. Ujú. Es imposible. Entonces toca tener en cuenta que nuestro comportamiento psicológico y nuestras emociones no se manejan así y son un riesgo, uno de los riesgos también más grandes que hay para un portafolio saludable.
Sí, y también el comportamiento previo a la inversión, ¿no? Como hemos hablado en los episodios del ahorro, si me gasto el dinero en cosas y nunca llego a ahorrar, no tengo con qué invertir. Entonces hay todo ese trabajo previo también que va de la mano de una buena, una salud financiera, ¿no? Y que no tiene nada que ver con qué acción compras, en qué bolsa estás, qué cuenta tienes. No es de ese aspecto técnico, no, es la parte personal y la parte psicológica que marca eh, muchísimo la diferencia, es creo 90%. Esta parte es lo fácil, digamos. Claro, yo diría, el riesgo más grande de invertir es no empezar porque no ahorraste. Sí, Sí. total, total. Bueno, y como teaser, porque vamos a tener otro episodio acerca de esto y un poco o sea, abriendo más de estas ideas, pero sí hay un elemento técnico, una parte del mercado, de cómo funciona el mercado, que no puedes combatir o manejar con la diversificación y es el riesgo de la inflación. El riesgo de la inflación es básicamente que los precios de las cosas incrementen y tu poder adquisitivo se mantenga igual, eh, básicamente eh, diluyendo tu capacidad de adquirir bienes y tu calidad de vida, básicamente. Eh, Esto no puedes combatirlo diversificando, porque a pesar de que te riegues por todo el mundo, que tus inversiones estén en todos lados, si la inflación incrementa en los mercados más grandes, básicamente por más de que tengas buenos retornos, hay un riesgo de que la inflación sea más grande que los retornos que tú puedas generar, ¿no? Entonces eso pasa mucho en Latinoamérica, lo hemos visto, o sea, imagínate, el banco te da unas tasas del 10% en tu cuenta de ahorros y tú estás como, wow, esto es increíble, pero la inflación es del 12%. Entonces estás perdiendo dinero, básicamente. Entonces, tenemos otro episodio planeado acerca de esto, pero vale mencionar que este es eh, un gran riesgo que no puedes manejar con simplemente diversificar. Diversificar, Ujú. totalmente. Entonces, se viene, espérenlo. Creo que uno de los últimos episodios de la temporada, pero sí, ahí está un ejemplo más de cómo esto no es este silver bullet, la solución final a todos los problemas, ¿no? O sea, es una muy buena herramienta y nos ayuda en muchos casos y hemos aquí mencionado dos que no, en los que no tiene un impacto, el comportamiento de uno mismo y la inflación. Súper. Súper. Con eso yo los invito a que lean los otros, o sea, que vean los otros videos, el de riesgos, el de diversificación y por qué es importante. Porque sí, sí es, o sea, es un tema que les va a ayudar a todos. Y especialmente en el último, el de qué es la diversificación y por qué es importante, vamos muy a detalle de por qué vale la pena poner la atención y por qué a veces uno piensa que está diversificado y en realidad no lo está. Mm. Entonces sí vale la pena que lo escuchen. Y bueno, para los que nos están escuchando o viendo acá en YouTube, no se olviden de darnos un like, de compartir y si tienen preguntas siempre nos pueden escribir en cualquiera de las redes sociales para que podamos crear más contenido que les sirva a futuro. Súper. Nos vemos.